Gracias a ti por acompañarnos, Mario. Tremendo profesor, querido por sus alumnos, elegido como el mejor del mundo. Imagínate. Y está sin pega, es una locura. Vamos a hablar del tema de la pega de ahí, Chile. Pero ¿cómo nace esta vocación? ¿Siempre quisiste ser profe? ¿Profe de qué eres? ¿Por qué te eligieron el mejor? Cuéntanos un poco de ti, Mario. Mira, yo soy biólogo de formación inicial. Soy valdiviano, así que estudié en la Austral de Valdivia. Y estando en mi práctica final y luego de terminar la carrera, me fui a una reserva forestal. ¿Ya? Y en ese lugar había una escuela abandonada, una escuela rural. Entonces para mí y para un amigo fue tan importante que decidimos fundar una ONG para retomar esta escuela y levantar la comunidad. Mira. Entonces buscamos profesores por todos lados, buscamos con amigos, con conocidos, y nadie enganchaba con nuestro proyecto. Así que decidí yo estudiar pedagogía. Hice este Siendo programa- ya biólogo. Siendo Imagínate. biólogo. Wow. Entonces entré a un programa de formación pedagógica, luego me trasladé a Santiago y llegué a Recoleta, a un liceo técnico, Inteco, donde tengo mucho cariño todavía, muchas relaciones con mis ex colegas, con mis estudiantes, mis directivos, con toda la gente, los apoderados. Todavía me los encuentro y me saludan, pues es una cuestión increíble. Trabajo de 5 años, un liceo técnico con alta vulnerabilidad. El profesor de ciencias no es muy prioritario en ese tipo de establecimientos. Entonces yo logré despertar en toda mi comunidad, no solo los estudiantes, también los colegas, que las ciencias sí son muy importantes. El tema de salud que de repente nos complica como país o como continente, Claro. la ciencia, la tecnología tienen hartas respuestas. Sí, claro. Entonces tenemos que estar informados y eso mis estudiantes lograron como despertar la curiosidad. Pero además No digo las que todos clases- sean científicos. No, pero lograste, ¿cómo se dice? Despertar la curiosidad en jóvenes que muchas veces con la ciencia no les interesa. Prender una llama. O sea, Prender una profesor de llamita. ciencia. Claro. Y en ese sentido las clases eran particulares, no eran igual a la típica clase de ciencia que uno se imagina. Claro, imagínate en uno de los proyectos ya avanzados en el tiempo, recolectamos botellas plásticas desechables y construimos un calentador de agua solar para poder proveer de agua caliente a los camarines, agua tibia en este caso. Sí. Ah, no te creo. Entonces esto fue un Buenísimo. proyecto ya que se surgió gracias a la motivación de mis estudiantes. ¿Y cómo nace eso? Tú decís, ya, ¿qué le gustaría tener en el colegio? No, agua caliente en los camarines. Ya, ¿yo le voy a enseñar cómo? Yo creo que ahí va más la técnica del profesor. En mi caso, yo sabía que el colegio de repente se quedaba sin agua caliente, porque a veces no había gas, a veces había gas, pero fallaba algo. Algo. La cañería. Siempre falla algo. O a veces había demasiada solicitud de agua caliente y no daba abasto. Entonces, sabía que existía esa necesidad. Teníamos mucha basura, muchas botellas plásticas. Y con los estudiantes empezamos a trabajar qué se podía hacer. No lo relacionamos inmediatamente. Ah, ya. Casi nunca surge eso. Pero empezamos a juntar las botellas, a lavarlas. Y de repente, entre búsqueda y búsqueda con mis estudiantes, encontramos que se podía hacer eso. Además el reciclaje también, súper importante. Exactamente, se junta todo. Trabajamos con profesores de matemáticas, de historia, de lenguaje, todo en conjunto. Yo creo que esa es una de las claves para la educación, sobre todo lo que hacíamos como comunidad escolar. Imagínate, en una clase estábamos haciendo pan para ver todo el proceso de la fermentación en química, biología. Sí. Claro. Y luego en historia vieron cómo esto había transformado imperios gracias al pan, gracias al trigo, gracias a la plantación, y todo esto fue expandiéndose por el mundo. Y finalmente terminan en lenguaje haciendo oda al pan, porque estaban viendo el tema de poesía. Oye, pero Todo Y integrado. comiendo pan, Eso. obviamente. Entrelazar los contenidos con la materia es una cuestión que no todo el mundo hace, no todos los colegios hacen, y me imagino que mejora la experiencia educativa de manera gigantesca. Claro, porque la escuela es para los aprendizajes. No es para tener un buen CIMSE, no es para derrotar el ausentismo, es para los aprendizajes. Los profesores estamos ahí para que los estudiantes aprendan. ¿Y qué mejor manera de aprender que nos vean trabajando en conjunto? Nosotros decimos siempre, como profesores o como sistema, tienen que fomentar el trabajo en equipo. Claro. Pero ¿cómo lo hacemos si cada uno se evalúa individualmente? Yo no estoy en contra de las calificaciones, pueden ser un sistema, pero son un sistema. Claro. Pero tenemos que enseñar y los estudiantes tienen que aprender en equipo. Y yo creo que el trabajo parte desde los profesores. Claro. Si cada profesor dice, pero es que allá son los humanistas, yo siendo científico, obviamente los estudiantes también en su cabeza van construyendo Se rotulan. estas separaciones que no son reales. Pero interesante lo que tú haces, porque el proceso que tú ejecutas con los alumnos es de entender y obrar, más no memorizar, sino que yo incorporo este proceso en mi vida, lo Y entiendo por ende uno aprende. y puedo, obviamente, de ahí deducir cuáles son sus consecuencias de lo que acabo de incorporar en mi vida. Claro.
Y otra cosa muy importante es que la competencia no es con los otros, sino que la competencia es con uno mismo. Uno tiene que mejorar Maravilloso. y mejora solo si hay competencia. Entonces esto de que casi diabolizar la competencia, pucha, entre personas sí, obvio, pero con uno mismo uno puede ir mejorando cada vez. Claro. Entonces si no nos exigimos a nosotros mismos, que es un tipo de competencia, Sí, po. no podemos alcanzar mayores logros. Nuestros grandes deportistas en Chile han conseguido grandes logros porque se exigen siempre ser mejor. Sí. Y uno es mejor consigo mismo, no con el otro. El otro es distinto. Que hay un súper ejemplo que podríamos destacar que tiene que ver con Fernando González y Nicolás Massú. Ellos son más o menos de la misma generación. Mediáticamente siempre se les puso como si fueran competencia entre sí. Y ellos eran de partida muy cercanos, muy amigos, pero se iban superando personalmente. Y eso los llevó a ser finalmente lo mejor. O sea, en el momento en que empezamos a competir con el de al lado, es donde la embarramos y donde finalmente frustramos el proceso de aprendizaje. Y eso, Desviamos la energía. eso tenemos que decidirlo como sociedad todo. O sea, desde la época de Gabriela Mistral, que nosotros le decimos la poetisa, la premio Nobel, la profesora Gabriela Mistral, ella hacía que los estudiantes despertaran algo en su ser y eso tenía grandes logros. Claro. Y no lo hizo solo aquí en Santiago o solo en Chile, todo Chile y toda Latinoamérica. Claro. Invitada en Europa, una gran profesora. Mario, Tremenda, sí. ¿tú qué edad tenés? 33 años. 33 nada de años. cambio. Tiene la edad de Joven. mucho más joven que muchos de nosotros. Quiero Que saber... todos, dilo. Que la Camila no la cambia, Camila no la cambia. no cuenta. Ahora, quiero saber, a tus 33 años, siendo un tremendo profesor, ¿cómo ves a los profes de tu generación, a los profes más antiguos y también a los alumnos? ¿Cómo han cambiado los estudiantes a los ojos de este tremendo profesional? Aquí en La Chila, la vuelta a la pausa comercial. Regresamos. La atención, quiero saber cómo ves tú, Mario, las nuevas generaciones de profesores, las generaciones más antiguas de profesores también, y los alumnos. ¿Cómo han cambiado los alumnos? ¿Cómo ha cambiado el profesorado en Chile? Mira, igual eso yo creo que es parte mito. Sí, ¿ah? Yo tuve el privilegio de tener una comunidad de apoderados, de estudiantes, donde el respeto al profesor se mantiene. No sé si fui privilegiado al estar en ese lugar, pero al conversar con otros colegas, creo que es lo que ocurre en la mayor cantidad de escuelas del país. Estos casos donde falta el respeto al profesor, donde hay violencia hacia los estudiantes, hacia los profesores, son casos aislados, lamentablemente existen. Pero yo creo que en general el respeto se mantiene. Sí, lo que ocurre ahora, siento yo, es que se ha invisibilizado la labor docente. Como que te entregan un manual donde dice, esto es lo que tiene que hacer, salude, escriba lo que va a hacer y haga este y este paso. Y luego haga esta prueba. Yo siento que eso nos quita el profesionalismo a los profesores. Claro. Porque el profesor es un profesional de la educación, de cada disciplina. Entonces, un doctor no tiene, un médico no tiene una pauta de lo que tiene que hacer y cómo tiene que diagnosticar. El médico lo hace porque tiene la expertise, sabe lo que tiene que hacer. Un profesor también. Un profesor sabe que si a ti te falta cierto contenido, tienes que ver obligatoriamente antes. No puedes seguir, no es una máquina que avanza sin parar. Claro. Entonces yo creo que ahí es donde falla mucho el sistema, en Chile por lo menos, que a los profesores nos han quitado muchas herramientas para que podamos ser profesionales en nuestros tiempos. Entonces Exacto. te dicen, mira, tienes que ver todos estos contenidos. Oye, pero estos contenidos se pueden ver solo si los niños manejan lo anterior. Si no lo manejan, no podemos seguir avanzando. Es que es ilógico, Nos es vamos a inhumano. atropellar con conocimiento nomás. Y si se No, dan y las que con una condiciones de acuerdo. económicas y sociales para que el niño se pueda desarrollar a ese nivel, pues porque hay muchos niños que hay que partir desde la base. Claro. Entonces, Lamentablemente. exactamente. Mario. Y es, sí. Disculpa. No, dale. Mario, pero igual hoy en día las nuevas generaciones nos falta el cabro, hay falta de respeto. No sé si te ha tocado a ti toparte con uno de ellos o cómo los ves tú a los jóvenes de hoy en día. Es que nunca podemos perder la perspectiva de que son niños o adolescentes que están en desarrollo. Por supuesto que de repente no controlan mucho lo que dicen o lo que hacen, pero hay que siempre mantener la perspectiva, son estudiantes. Y nosotros no podemos perder la perspectiva de que somos adultos profesionales, entonces tenemos que saber manejar esto. No, después de usted. Es que como el profesor le levantan la mano y lo que... hemos visto casos de entrega total de profesores hacia sus alumnos en estos últimos días, Mario, casos trágicos como lo que se ha conocido en el Tabo, con este curso que hizo un paseo, una jornada y que terminó con un profesor incluso ahogado. Yo de verdad me saco el sombrero por los profesores de nuestro país que hacen esfuerzos sobrehumanos por tratar de entregar la mejor calidad de aprendizaje a sus alumnos. ¿Tú compartes eso o sientes que también en muchos casos falta capacitación, falta preparación, faltan medios para los profesores?
Mira, de partida mis condolencias a la familia del profesor Jaime Reyes, que de verdad él dio la vida por sus estudiantes. Esto puede sonar medio poético, pero fue la realidad. Sí, pues, Tal literal. cual. Y no sé aquí si esa sea la tarea de los profesores. También el sistema falla en que este profesor va sin el acompañamiento adecuado. A lo mejor no digo que no hagamos paseo a la playa. Sí. Hagamos paseos a la playa, pero que vaya un salvavidas con el curso Claro, también. contenido, con las herramientas que correspondan. Entonces aquí pasa de nuevo, en el manual que nos entregan nos dice salida a la playa, 2 puntos, lleve un salvavidas. Pero el profesional puede decidirlo. Claro. Entonces yo creo que aquí falla mucho en que nos dejan de lado, quizás no intencionalmente, sino que el sistema ha avanzado de Se esa va manera. dando nomás. Las reformas educativas, si a mí me preguntan, si un estudiante necesita saber 65 contenidos en ciencias en un año, yo diría no. Yo diría necesita saber quizás 2, pero muy Pero bien bien. vistos, Claro. muy bien, que se relacione con el contexto, que le haga sentido, que tenga un objetivo para la vida Estamos queriendo abarcar demasiado, ¿no? y no saber por saber. ¿Rena? Mario, yo te quería preguntar porque muchas veces, sobre todo en los colegios donde tú has trabajado, ¿cierto? Donde hay niños más vulnerables, el profesor se convierte también en la figura como el papá de muchos de ellos, ¿cierto? Lo que no ven en la casa lo aprenden en el colegio, la forma de vivir más que el contenido. ¿Te tocó ver en algún alumno, me imagino más de alguno, que entraran a la clase, por ejemplo, drogados? A lo mejor sin haber tomado desayuno, en condiciones que tú te das cuenta que ahí el niño no necesita aprender una materia, sino que necesita cosas atención. que en su casa no tiene. ¿Cómo te manejáis en ese, por ejemplo, con un niño que tú sabes que se fumó un pito antes de entrar a clase? Mira, ese es un tema súper delicado. Uno de los primeros consejos que me dieron como profesor fue no te involucres, Ay, no. no generes vínculos. Mira. Pero, perdón, yo estoy todo el día con ellos, estoy de las 8 de la Qué mañana mal consejo. a las 4 de la tarde. No puedo no generar un vínculo. Para mí y para mi comunidad escolar eso era lo fundamental. Entonces tú vas descubriendo cuando este niño no desayunó, cuando este niño no durmió en su casa o no tiene casa y duerme en cualquier lado, donde un amigo, un vecino, Obvio. un pariente lejano. Incluso descubrimos un caso de un niño que fue acogido por un vecino. Mira. Porque no tenía rescatado. familia. El vecino era el apoderado, sin ninguna relación más mayor que esa. Entonces, cuando descubres un caso Pasa. así, un caso de abuso sexual, un caso de consumo de droga y no solo marihuana, que ese es un pequeño punto de todo lo que ocurre en la sala de clase, en sectores vulnerables y también en sectores no vulnerables. Esto es algo súper transversal, donde no hemos sabido colocar los puntos sobre las IES de lo perjudicial que significa el consumo de cualquier tipo de droga, incluso el alcohol o los cigarros, perdón aquí a los fumadores, pero todo esto va una bola de nieve que va creciendo, un cigarrito un día, al otro día es un pito y después otra cosa, y esto va desembocando en cuestiones tremendas. Oye, Mario, ahora lo que tú Dígame. dices, cuando te den ese consejo, mira, no te involucres, es como si te dijeran, tú haz la clase, ya sea que esté llena la sala o que si no hay nadie, tú hazlo nomás. Completo. Es como que, Repite. o sea, da lo mismo que él le está haciendo la clase. En el fondo le están diciendo eso, cuando es todo lo contrario a la vocación del docente. Volvemos al tema del manual. Entonces el manual dice, escribe en la pizarra lo que vas a hacer hoy día, no importa que no haya nadie. Claro, es Tienes que hacerlo. Pero yo no creo en eso, yo creo que un profesional de la educación sabe lo que tiene que hacer en esa clase ese día. Obviamente vamos a tener planificaciones de lo que deberíamos hacer, pero siempre hay contingencias, siempre ocurre algo distinto. Un día se corta la luz, un día llueve mucho y llegan menos estudiantes, un día hay un incendio en Valparaíso enorme y no puedes hacer clases porque los niños están preocupados de lo que está sucediendo. Bueno, pero por eso también lo postulan los mismos alumnos como mejor profesor. Sí, Porque el te mundo, conectas, claro. te preocupas de ellos, y yo creo que son pocos los que tienen esa vocación. Yo que estudié en colegios con profesores muy adultos, ya lo hacían como por trabajar nomás y no se nota. Ahí es cuando el alumno le cae mal al profesor, entonces no aprende nada. Pero cuando se conecta algo rico con el profesor, te lo juro que cambia mucho la clase y uno aprende demasiado. Sí, claro. Y bueno, te quería preguntar respecto a este premio que recibiste a la vuelta después de haber recibido el Premio Nobel de Enseñanza, que fue, ¿cierto? Uno de los finalistas fui yo. Claro. ¿Sentiste Pero de un todo el poco mundo, po. Claro, de mala onda de los otros profes o sentiste igual tan contento? No, pero al no tener trabajo, yo creo que hay envidia igual. Hay envidia o algo pasa ahí. Bueno, harta gente siempre me mencionaba ese tema, así como la envidia ahora va a ser mucha.
De repente sentí malas ondas, pero no tan evidentes. Y lo más chistoso fue que una amiga y colega me dijo, Osara, cada vez que hables, tú estás diciendo la verdad y tenemos que creerte porque elegí mejor, fuiste elegido uno de los mejores. Pero eso fue en tono de broma, claro. Dígame. Algo que tiene que ver con que lo hemos visto mucho estos últimos años, quiero saber la postura desde el otro lado. Cuando diagnostican mucho a los niños con hiperactividad, no, que tienen déficit atencional, hoy día vemos como que los profesores... perdón. Connie, ahí sí. Ya, ahora sí. Que tiene que ver con este como sobrediagnóstico que muchos padres nos hemos visto enfrentados, que tiene que ver que, no, que tu hijo tiene déficit atencional, no, tu hijo es hiperactivo. Y finalmente uno dice, pucha, hoy día los profesores como que todos los niños quieren tener a puros niños así como sentaditos, todos perfectos. Zombie. Entonces, no claro, gente niños zombies. Y entonces, ¿cuál es la visión que tiene el profesor de esa realidad que hoy día vivimos como país? Sí, de nuevo volvemos al manual. Claro. El manual dice los 45 niños sentados. Y tú tienes que hacer en este momento esto y en este otro momento esto otra cosa. no. Es que si un niño sale de esa norma, Claro. ya hay que diagnosticarlo. Niño problema. Pero si el profe, dame un momento, si el profesor tuviera el espacio, el tiempo y la profesionalización para decir, ya, yo puedo hacer clases con este grupo de 10 personas, no importa que uno se me salga de la norma porque yo soy el profesional, pero si tengo 40, ¿qué voy a hacer? Claro. O si está la máquina encima diciéndome, oiga, ahora esto. Dígame. No, muy breve, profesor. Cuando uno conversa con alumnos de la enseñanza media, ¿sabe lo que le dicen a uno? La clase a la que voy no es interesante. Y le dicen eso, piensa que los profesores se esfuerzan en pasar contenido. Ahí me da la impresión de que su clase pasaba contenido, pero era interesante. ¿En qué medida nuestros profesores en Chile saben pasar esa clase con ese contenido? Pero ¿en qué medida ellos aprenden a hacerle interesante? Qué buen punto, maestro. Sí, esa es una pregunta eje. Ahí surge todo. Porque a veces como profesor yo siento que este contenido no sirve para nada más que verlo. Entonces, pero el sistema me dice, oye, tienes que verlo igual. Y como el profesor tiene que hacerlo, a veces no tiene mucho ánimo para verlo, ya veámoslo así como... Pero olvidémoslo. Yo creo que ahí de nuevo caemos en el tema de falta de profesionalización con los docentes. Somos profesionales, pero el sistema nos amarra. Claro. Entonces un profesor puede decir, este contenido es fundamental. Esto que está aquí anexo no es fundamental. Entonces lo minimizo. Lo podemos ver, pero no va a ser el eje de lo que yo estoy haciendo, sino que esto. Pero no nos dejan decidir. El sistema no nos permite decir, mira, esto es lo importante y esto no es tan importante. Una tremenda experiencia. Aplausos para ti, felicitaciones.